Durante décadas, nos dijeron que los inmuebles eran la inversión más segura del mundo. Que comprar pisos era sinónimo de libertad financiera. Que quien tenía 3, 4, 5 propiedades era, sin duda, una persona rica. Esa idea entró tan profundo en nuestra mentalidad que millones de personas organizaron toda su vida alrededor de ella. Ahorraron durante años, se endeudaron hasta el límite, sacrificaron liquidez, sacrificaron tiempo, sacrificaron opciones. Y lo hicieron convencidos de que el ladrillo nunca fallaba. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. ¿Y si esa verdad ya no es verdad? ¿Y si lo que en los años 90 y en los 2000 era una estrategia ganadora se ha convertido, en 2026, en una trampa de la que cada vez es más difícil salir? Quédate hasta el final de este vídeo porque lo que voy a contarte no lo vas a escuchar en ninguna agencia inmobiliaria, en ningún banco, y probablemente tampoco en ninguna cena familiar. Voy a hablarte con datos, con lógica y con la claridad que mereces, porque si estás en la franja de los 45 a los 55 años y tienes varios inmuebles o estás pensando en adquirirlos, lo que viene a continuación puede cambiarte la perspectiva completamente. Empecemos por el principio. El modelo tradicional de riqueza inmobiliaria funcionaba bajo ciertos supuestos que, durante mucho tiempo, fueron ciertos. Primero, los precios subían de forma constante. Segundo, los tipos de interés eran bajos y financiarse era barato. Tercero, los alquileres generaban ingresos suficientes para cubrir los gastos y generar plusvalía. Cuarto, la fiscalidad era moderada y los propietarios tenían cierta protección legal. 5. La demanda siempre superaba a la oferta. Ahora mismo, en 2026, repasa mentalmente esa lista. ¿Cuántos de esos supuestos siguen siendo ciertos sin matices? La respuesta honesta es, ninguno de forma absoluta. Y eso lo cambia todo. Los precios de los inmuebles en muchas zonas han llegado a niveles que no tienen justificación en los ingresos reales de la población. No estoy hablando de que el mercado vaya a colapsar mañana, estoy hablando de que los precios han tocado un techo de accesibilidad que limita drásticamente tanto la demanda de compra como la rentabilidad del alquiler. Cuando el precio de compra de un piso requiere más de 12, 15 o 20 años de alquiler bruto para amortizarse, la matemática ya no cuadra. Y cuando la matemática no cuadra, el riesgo crece. Pero eso es solo el primer problema. Porque el verdadero cambio está ocurriendo en capas mucho más profundas, y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Hay algo que sucedió entre 2022 y 2024 que transformó radicalmente el contexto para los propietarios de múltiples inmuebles, y muchos todavía no han procesado del todo sus consecuencias. Los tipos de interés subieron de forma agresiva y rápida. En poco más de 18 meses, el coste de la deuda hipotecaria pasó de ser casi gratuito a ser el más alto en más de una década. Eso golpeó directamente a quienes tenían hipotecas variables, sí, pero también alteró la ecuación para todos los demás. ¿Por qué? Porque cuando el dinero tiene coste real, el capital busca rendimientos reales. Y de repente, tener el dinero inmovilizado en un inmueble que rinde un 3 o un 4% bruto anual antes de gastos deja de tener sentido frente a otras alternativas que ofrecen rendimientos similares o superiores con mucha menos complejidad y mucho menos riesgo operativo. Y aquí viene algo que pocas personas en nuestro entorno quieren admitir: un inmueble no es solo una inversión financiera. Es también una responsabilidad operativa. Cada propiedad adicional que acumulas es un contrato de arrendamiento que gestionar, un inquilino que puede no pagar, una derrama de comunidad que puede llegar en el peor momento, una reparación urgente que nadie planeó, una declaración de renta más compleja, una posible inspección fiscal, un proceso de desahucio que en España puede durar más de un año. Eso no es riqueza pasiva. Es trabajo disfrazado de activo. Y esta es la parte que nadie calcula bien cuando habla de rentabilidad inmobiliaria: el coste real, el que incluye tiempo, estrés, vacantes, mantenimiento, seguros, IBI, comunidad, gestoría y el valor de tu propia tranquilidad mental. Cuando metes todo eso en la ecuación, la rentabilidad neta real de muchos inmuebles en España en 2026 no está ni cerca de lo que los propietarios creen que están obteniendo. Pero hay algo todavía más importante que quiero que consideres, y es el riesgo regulatorio. En los últimos 4 años, el marco legal para los arrendadores en España ha cambiado sustancialmente.
La nueva ley de vivienda ha introducido limitaciones en zonas tensionadas, restricciones al incremento de rentas, mayor protección al inquilino frente al propietario y una tendencia política que claramente no va en la dirección de facilitar la vida al propietario de múltiples inmuebles. Esto no es un juicio de valor político, es un análisis de contexto. Y el contexto dice que el entorno regulatorio para el gran tenedor, que en muchos casos empieza a ser quien tiene 3 o más propiedades, se ha vuelto significativamente más adverso. Si además de eso añades que hay comunidades autónomas que están desarrollando registros de propietarios, que la presión fiscal sobre los rendimientos del capital inmobiliario puede incrementarse, y que Europa está discutiendo marcos de eficiencia energética que podrían obligar a reformas costosas en edificios con baja calificación energética. El panorama completo empieza a parecerse mucho más a una tormenta que a un refugio seguro. Ahora bien, no te estoy diciendo que vendas todo mañana. Te estoy diciendo que abras los ojos y hagas una revisión honesta de lo que tienes, de lo que te cuesta y de lo que realmente te está dando. Porque la diferencia entre el inversor que prospera y el que se queda atrapado no está en cuántos inmuebles tiene, sino en si sabe leer el entorno a tiempo. Y si este vídeo te está haciendo pensar, si sientes que nadie te había explicado esto de forma tan directa, suscríbete ahora al canal. Cada semana traigo análisis de este tipo sobre economía personal y finanzas reales, sin filtros y sin agenda comercial. Dale al botón rojo y activa la campana para que no te pierdas nada. Vamos a hablar de algo que los economistas llaman concentración de riesgo. Es un concepto sencillo pero poderoso. Cuando tienes la mayor parte de tu patrimonio en un solo tipo de activo, cualquier movimiento adverso en ese activo no afecta a una parte de tu riqueza, te afecta a ti entero. Piénsalo así. Si tienes 4 pisos y tu patrimonio neto está compuesto en un 80% por esos 4 pisos, tú no eres un inversor diversificado. Eres un apostador con 4 fichas del mismo color en la misma casilla. Y eso, en un entorno de incertidumbre como el actual, es exactamente la definición de riesgo. La generación de nuestros padres podía permitirse ese nivel de concentración porque el activo inmobiliario tenía viento de cola de forma estructural durante décadas. La demografía crecía, la urbanización era imparable, la financiación era barata y la regulación era favorable. Ese viento de cola se ha calmado. En algunos casos, el viento ha cambiado de dirección. Las ciudades medianas están viendo cómo la demanda se estanca porque los jóvenes no pueden comprar pero tampoco quieren vivir donde no hay oportunidades. Las ciudades grandes tienen precios que solo son sostenibles mientras el crédito fluya con facilidad. Y el litoral, que parecía la apuesta segura eterna, tiene cada vez más presión por parte de reguladores locales que quieren limitar el turismo residencial o que están encareciendo la licencia de alquiler vacacional. No estoy diciendo que el ladrillo esté muerto. Estoy diciendo que el ladrillo ha dejado de ser la apuesta sin riesgo que creíamos que era. Y hay un matiz fundamental ahí, porque cuando un activo pierde su halo de invulnerabilidad, los que lo tienen en exceso son los más expuestos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Vender todo y meterlo debajo del colchón? No, por supuesto que no. La respuesta inteligente es la que siempre han aplicado quienes realmente entienden de riqueza duradera, diversificación real, liquidez estratégica y revisión continua del portafolio. Un patrimonio sano en 2026 no es el que tiene más metros cuadrados. Es el que tiene diferentes tipos de activos, en diferentes geografías si es posible, con diferentes plazos de liquidez y diferentes fuentes de ingreso. Eso puede incluir inmuebles, sí, pero como una parte del conjunto, no como el conjunto entero. Y aquí viene un punto que muy poca gente considera cuando está en la franja de los 45 a los 55 años, el horizonte temporal cambia. Cuando tienes 35 años, puedes permitirte esperar que el mercado se recupere. Cuando tienes 50, el tiempo que tienes por delante para recuperar pérdidas o para aguantar una situación de illiquidez es mucho menor. Eso no significa que debas tener miedo. Significa que debes ser más preciso, más estratégico y más consciente de lo que tienes y de lo que necesitas. Un inmueble que no genera suficiente rentabilidad neta, que requiere atención constante, que está sometido a riesgo regulatorio y cuyo precio es difícil de convertir en liquidez rápida no es un activo en este momento de tu vida. Es una responsabilidad. Y hay que llamar a las cosas por su nombre.
quiero cerrar este vídeo con algo que va más allá de los números. Porque al final, las decisiones financieras importantes no son solo matemáticas. También son emocionales, culturales y psicológicas. En España, y en muchos países de habla hispana, el ladrillo tiene una carga emocional enorme. Tener pisos es señal de estatus. Es lo que se ha transmitido de generación en generación como la forma más tangible de demostrar que has llegado a algún sitio. Y esa carga cultural hace que sea muy difícil cuestionar la estrategia, incluso cuando los datos dicen que algo no cuadra. Pero los patrimonios que sobreviven a los ciclos económicos no son los que se aferran a las convicciones del pasado. Son los que tienen la capacidad de adaptarse cuando el entorno cambia. Y el entorno ha cambiado. Los grandes patrimonios del mundo, los family offices, los fondos soberanos, los inversores institucionales, llevan años reduciendo su exposición al inmueble residencial en Europa y diversificando hacia activos con mayor liquidez, mayor rendimiento ajustado al riesgo y menor exposición regulatoria. Eso no es una coincidencia. Es información. Y tú no tienes que ser un fondo institucional para aplicar la misma lógica. Solo necesitas estar dispuesto a hacer 3 preguntas honestas sobre cada inmueble que tienes. Primera, ¿cuál es la rentabilidad neta real de este activo después de todos los gastos, impuestos y tiempo invertido? Segunda, si este dinero estuviera libre, ¿lo volvería a poner aquí en este momento? Tercera, ¿qué nivel de riesgo regulatorio, de vacancia o de iliquidez puedo asumir sin que afecte a mi bienestar financiero y personal? Si las respuestas a esas preguntas te generan dudas, eso ya es información muy valiosa. No para actuar de forma impulsiva, sino para sentarte, revisar tu estrategia con calma y tomar decisiones desde la claridad en lugar de desde la inercia. Porque la verdadera riqueza no es acumular activos por el placer de acumularlos. La verdadera riqueza es tener un patrimonio que trabaja para ti, que te da libertad, que no te quita el sueño y que está construido para durar. Y a veces, construir algo que dura implica soltar lo que ya no encaja. 2026 no es 1995. El mundo financiero, el marco regulatorio y el comportamiento del mercado inmobiliario han cambiado de forma estructural. Los que lo vean a tiempo tendrán la oportunidad de reposicionarse con ventaja. Los que sigan mirando hacia atrás, hacia el mundo que fue, pueden encontrarse dentro de unos años con un patrimonio que sobre el papel parece grande pero que en la práctica pesa más de lo que rinde. No dejes que el peso del pasado te impida ver con claridad el presente. Analiza, revisa, decide. Eso es exactamente lo que hace alguien que gestiona su dinero con inteligencia real. Si llegaste hasta aquí, es porque te importa tu futuro financiero y el de los tuyos. Eso ya te diferencia de la mayoría. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana traigo contenido exactamente como este, análisis concretos, sin rodeos, sobre los temas que realmente afectan a tu economía personal. Dale a la campana, comparte este vídeo con alguien a quien le pueda ayudar y nos vemos en el próximo. Porque lo que viene después de esta conversación es todavía más importante.